Vamos a pasar directamente a presentar a los 4 panelistas de esta sesión y vamos a empezar ladies first, primero las damas, por Mónica Porto, que viene de Brasil, es profesora del Departamento de Hidráulica y Ingeniería Medioambiental de la Escuela Politécnica de Sao Paulo, pero hasta el mes de abril pasado era la CEO de Sabesp, que es la Water Utility del Estado de Sao Paulo, un pequeño estado dentro de un gran país como es Brasil, que tiene los mismos habitantes que España, 45-46 millones, y de los cuales más de la mitad concentrados en la capital del estado, en Sao Paulo. Fue directora estuvo como CEO, pero además responsable del sistema regional, director del sistema regional, con 334 municipalidades, directora del ESG, de la Environmental, Social and Governance de Sabesp, y secretaria adjunta de Recursos Hídricos y Saneamiento del Estado de Sao Paulo. Es presidente, además, de la Fundación del Centro Tecnológico de Hidráulica, jefe del Departamento de Hidráulica y Ingeniería Medioambiental de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, presidente de la Asociación Brasileira de Recursos Hídricos y, además, es ingeniera civil, con un máster y un PhD de la Escuela Politécnica de Sao Paulo. Antonio, Tenemos también a don Patricio Herrera, que es gerente general de CONSA Chile desde el año 2016, que es la empresa sanitaria estatal que posee concesiones sanitarias en gran parte del territorio chileno. Él es ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Chile, magíster de la Escuela de Salud Pública Universidad de Chile, con amplia experiencia ejecutiva en ámbito público y privado. En la industria sanitaria, su trayectoria incluye la gerencia general de ESEL Sociedad Anónima, responsable de la división de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y consultor de diversas empresas del sector. En el ámbito corporativo ha sido director de empresas entre las que destacan ESVAL, Sociedad Anónima, EMOS, Sociedad Anónima, Transcontainer, Edelnor, Sociedad Anónima y ENAMI, además de asesor de recursos hídricos del Ministro de Obras Públicas. En su calidad de experto sanitario participa de manera permanente en calidad de expositor en distintos foros del sector, tanto en Chile como en el extranjero. Nuestro tercer panelista es Ernesto Zaldívar, que es también ingeniero civil, con un MBA por ESAN. Ha estado trabajando en el sector sanitario por más de 35 años. Desde 2012 trabaja en Proinversión, en la agencia privada de inversión de Perú. Actualmente es el director de proyectos de agua y saneamiento y anteriormente estuvo trabajando como consultor, llevando múltiples proyectos del Banco Mundial, de la KfW, del GIC y del Ministro de Economía y Finanzas, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para servicios sanitarios. Antes trabajó 12 años en la Superintendencia Nacional de Servicios Sanitarios, en SUNAS, y anteriormente estuvo trabajando desde el año 83 hasta el 93 en SENAPA. Aquí a mi lado está don José María Blasco, que es técnico comercial y economista del Estado desde 2008 y es director de la División de Infraestructura, Sanidad y TIC del ICEX de España, Exportación e Inversiones. José María ha sido consejero económico y comercial de la Embajada de España en Singapur entre los años 2018 al 2021 y de la Embajada de España en Israel entre los años 2015 a 2018. Previamente, José María fue director de proyectos de inversiones en ICEX Invest in Spain entre los años 2014 y 2015. También desempeñó actividad en el sector privado antes de 2008, así como durante 5 años ejerció diferentes puestos dentro de la Subdirección General de Fomento Financiero para la Internacionalización de la Dirección General de Comercio e Inversiones de Mincotur. Vamos a empezar este panel haciendo una primera presentación por cada uno de los ponentes y pasado lo cual pasaremos a una cuestión de preguntas. Primero os daremos prioridad a vosotros para que el público pueda hacer las preguntas que quiera. Si no, nosotros tenemos algunas preguntas en reserva para poder hacer. La primera panelista va a ser Mónica, que me consta que habla un buen castellano, pero prefiere hacer la presentación en inglés. Las preguntas las podemos hacer en castellano. El micrófono es tuyo. Ok, thank you. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en los 25 años de AIDIR. Pido disculpas por mi muy malo portuñol.
e pido permiso para falar em inglês. And I do hope that my English is better than my Portuñol. So. Puesto que mi inglés es mejor que mi portuñol. Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad que me ofrecen de estar aquí, de hablar, para hablar de los el desarrollo que tenemos que introducir en el futuro para conseguir un suministro de agua adecuado para la industria y otros propósitos. Brasil es un país húmedo, tenemos mucha agua y puede que les parezca que es un país en donde las aguas superficiales y subterráneas pues serían suficientes para todos los usuarios, pero en realidad no es así el caso. De hecho, somos responsables de la mayor parte del país y donde hay escasez de agua relacionado con la meteorología. Es una zona semiárida en el sur con una baja precipitación. Entonces, este es un solo caso de escasez. Es climatológica, esto es una escasez climatológica y también en el sur tenemos a Sao Paulo, que es ese puntito rojo muy pequeño ahí en el sur, en donde existe esta enorme escasez de agua. Entonces Sao Paulo es un caso emblemático porque es una zona altamente poblada como región, de alrededor de 22 millones de personas, casi la mitad de la población del estado en la ciudad. Y es un estado muy industrializado en general, en términos generales, muy poblado, y el uso del agua en el estado de Sao Paulo es muy alto. Y entonces también tenemos zonas en el sur de Brasil donde se produce el arroz, en donde también tienen escasez por la necesidad de agua que tienen, la demanda, pero es una situación inusual. Tenemos varios motivos por la escasez de agua. En la zona de Sao Paulo, esta zona, región en el mapa que aparece en amarillo, naranja, parece que está cerca del mar, porque el mar se ve pues un poquito más al sur de Sao Paulo, pero Sao Paulo está a 700 metros de altitud, con lo cual tenemos una sierra de costera de 700 metros de altitud, con lo cual el uso de aguas salinas es casi imposible para Sao Paulo, es que habría que bombear 700 metros de altura. Entonces es una situación muy exclusiva y única, porque nos encontramos además en la parte superior de este río que cruza Sao Paulo. Entonces tenemos flujos bajos y nos encontramos a 700 metros de altitud con una población de 22 millones de personas, con lo cual es un desafío muy importante el suministrar a Sao Paulo. Tiene 8 sistemas de suministro de agua en los sistemas productores. En amarillo, en esta zona amarilla, tiene 8 sistemas que producen agua potable en Sao Paulo. Y en el 2015 y 2014 se produjo una sequía muy importante. Una sequía que daba miedo, francamente, puesto que además esta zona rosada del norte es el mayor sistema hidrológico, que es responsable de casi el 50% del aporte de agua a Sao Paulo. Entonces, este fue el sistema donde principalmente se produjo esa sequía. Entonces, de repente, Sao Paulo pasó se encontró en una situación muy difícil porque el mayor sistema de suministro se encontraba muy reducido en cuanto a recursos. Y para que tengan una idea, cuando se diseñó el sistema, los caudal, bueno, los años
de mayor sequía que se tomaron para el diseño del sistema fueron desde el 53 a 55, 1953 a 55. Entonces los flujos al sistema durante 2014 y 2015 fueron la mitad, menos de la mitad de los criterios de diseño que se utilizaron allá en los años 50, con lo cual fue una situación realmente única. Y yo me encontraba en el gobierno en aquel momento, en la Secretaría de Estado en aquel momento, y fue muy difícil porque a la misma vez teníamos que resolver tanto la sequía como planificar las siguientes soluciones próximas sequías. Entonces, en aquel momento, para resolver lo de la sequía, contábamos con medidas de urgencia, de hecho de emergencia. Las presas cayeron todas a un volumen muy mínimo del que tuvimos que bombear para suministrar a Sao Paulo. Fue una medida estructural. Después introdujimos medidas económicas para ahorrar agua y los sistemas que se encontraban en el sur no estaban tan afectados y nos vimos obligados a transferir agua de un sistema a otro. Entonces fue una situación realmente difícil y desde entonces hemos planificado algunas soluciones redundantes, por ejemplo, la transferencia de agua de una presa hidroeléctrica donde se producía energía hidroeléctrica, pero que en casos urgentes se pudiese conectar al sistema catarero para incrementar la aportación, y también contábamos con un sistema nuevo para incrementar la capacidad. Y también hay otras transferencias de agua planificadas para estos casos urgentes. Lo verán ahí en las flechas en rojo en el mapa, de una cuenca a otra, estas bases de agua. Pues si ven el cuadro en la parte superior izquierda, lo que dice el cuadro es que en 2013 teníamos una disponibilidad de 70,4 metros cúbicos segundo. Debido a todos estos sistemas adicionales que hemos introducido, ahora contamos con el 80,3 metros cúbicos segundo, con lo cual pues hemos conseguido una mayor capacidad de almacenamiento, pero el caso es que con lo que hemos aprendido de esa sequía, la producción o el uso del agua en Sao Paulo cayó desde 70 metros cúbicos segundo a 60 metros cúbicos segundo, con lo cual hoy en día no solo contamos con mayor disponibilidad y reservas, pero menor demanda, con lo cual Sao Paulo es un caso único, pero sin embargo la reutilización por motivos industriales está creciendo en la zona industrial de Sao Paulo, porque desde que hemos estado utilizando todos los sistemas de aportación de agua, principalmente por usos domésticos, el sector industrial no cuenta con suficiente espacio, y fue un espacio que tuvimos que crear para la industria, con lo cual una de las empresas más exitosas que constatamos en aquel momento fue, bueno, ya no se llama Aquapolo, se ha cambiado el nombre, porque lamento el error, pero este es un sistema que utiliza el agua de una de las plantas de depuración que produce agua para uso industrial. Entonces, en el futuro producirá hasta 1 metro cúbico segundo. Esto fue una alternativa para la provisión de agua en Sao Paulo. Entonces, aunque conseguimos
podemos superar los escollos para la planificación y suministro de agua. Todos necesitamos contar con más reutilización para proveer y suministrar el sector industrial. Uno de los mayores desafíos, de hecho, que tenemos actualmente en Sao Paulo para la reutilización del agua es la localización. Porque en los años 80, cuando se diseñaron las plantas EDAS, el uso de esa agua no se debatió. Entonces, la ubicación geográfica de estas plantas depuradoras no es ideal para suministrar estas zonas. Por ejemplo, en Aquapol tuvimos que construir una tubería de 17 kilómetros, de tuberías para transportar el agua de las plantas de las edades hasta y esta tubería costó la tercera parte del proyecto, con lo cual pues luego los costes y reglamentación es otro problema, CAPEX y LOPEX. Pero en cuanto al reglamento, necesitamos contar con más reglamento. La agencia encargada no está muy de acuerdo con la reutilización del agua y aprobar los proyectos para la reutilización. Y finalmente, el año pasado, conseguimos una norma para el uso indirecto de esta agua como agua potable. Y con lo cual, una de nuestras plantas se encuentra ahora muy cerca de uno de los embalses. Y estamos planificando una inversión para... son 2 metros cúbicos segundos, mucha agua, pero el plan es de inyectar esta agua también en el embalse de nuevo para el suministro de agua general una vez más. Entonces, este es algo que se encuentra en vías de desarrollo y es algo bueno. Este es, por lo tanto, uno de los aspectos que, en cuanto a lo que es la reutilización, que es algo deseable durante los próximos años en Sao Paulo. Contamos también con la desalación en un proyecto muy importante sobre la desalación. Sobre el aporte también se encuentra aquí, es el coordinador de este proyecto y es el primer proyecto a gran escala para la desalación. Fortaleza es una región muy grande, metropolitana, en la zona más seca del país. Entonces está en vías de desarrollo actualmente, pero el plan es de suministrar 1 metro cúbico segundo, que representa el 12% de todo el agua disponible, con lo cual es un proyecto enorme para Brasil. Y en cuanto a las ciudades costeras en el estado de Sao Paulo, debido al verano, cuando la demanda hídrica es mucho más alta que el resto del año, para algunas ciudades costeras en el estado de Sao Paulo, también se está planificando la desalación para suplementar los meses de verano. Entonces, esto es algo que se encuentra en vías de planificación. ¿Qué es lo que podemos esperar o prever? Creo que, bueno, en Sao Paulo tenemos algunas ciudades grandes como Campinas, por ejemplo, que es una zona metropolitana con más de 1 millón de personas. Es también una zona industrial, con lo cual creo que la utilización del agua residual por motivos industriales es algo que se prevé crecerá en el estado de Sao Paulo, no solo para los zonas metropolitanos, pero también sino para todo el estado de Sao Paulo. Creo que hemos conseguido reducir la demanda para las zonas metropolitanas de 72 a 62 metros cúbicos. Entonces, sí, hay margen para la gestión, incrementar o mejorar la gestión, pero no creo que sea suficiente. Y también el coste energético, que ha sido una cuestión importante, principalmente porque necesitamos energía hidroeléctrica, pero debido a la sequía estamos usando cada vez más centrales térmicas, con lo cual el coste energético está incrementando. Brasil
está creciendo en las renovables, en eólica, y esto es algo que vamos a tener que seguir estudiando durante los próximos años. Es todo, gracias. Pasamos a Chile. No pasa nada. No, Habrá que apuntar no allí. hay que Hay que apuntar allí. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir a los congresos de ADEIR. Vamos a hablar un poco en general de las perspectivas de la desalinización y el reuso en Chile. Primero, tratar de explicar qué es lo que ECONSA, si ven esa franja de tierra larga y delgada, eso es Chile. Los servicios sanitarios chilenos tuvieron una privatización en 2 etapas. La primera etapa fue una venta accionaria de las empresas en ese momento estatales, que es la zona que está marcada en blanco, y que esa venta abarcó a las principales ciudades del país, como Santiago, Valparaíso, Concepción, etc. Y lo que quedó se mantuvo en manos de una empresa estatal que se fusionó de todas las empresas estatales existentes, y se transfirieron los derechos de explotación, que es una suerte de subconcesión en la cual se le entrega a privados por 30 años el conjunto de derechos y obligaciones que emanan de la normativa sanitaria. Entonces, en estos momentos los contratos están a nivel de 2/3 de su desarrollo. Vale decir, la mayoría de estos contratos deberían estar venciendo entre el 2031 y el 2033 aproximadamente. Y ECONSA entonces es la empresa que hace de contraparte estos contratos y tiene que velar porque las obligaciones que tienen estas empresas se cumplan oportunamente. Ustedes ven lo marcado en verde de ese ECONSA, da la impresión que ECONSA es el que controla la mayoría de los servicios, pero si lo llevamos a clientes, ECONSA representa un 22% a nivel nacional. ¿Y por qué en ECONSA estamos en esta conversación? Es porque nosotros cubrimos toda la zona norte del país, que es donde básicamente se han dado las soluciones de desalinización y reuso. El estado actual del tema, este es un catastro recientemente realizado, entre otros por ACADES, que es la Organización de Desalinización y Reuso en Chile. Decir que estamos a nivel de 7.800 litros segundo en la capacidad actual de desalinización en Chile, plantas por entrar 3.560, dentro de las cuales la minería se lleva sin duda 3/4 partes de esta torta, y el resto corresponde a soluciones ligadas de desalinización para agua potable, dentro de las cuales destacamos sin duda la desalinizadora de Antofagasta, que en estos momentos está en su última fase de expansión para llegar a unos 1.400 litros segundo de producción continua y abastecer completamente a través de eso la ciudad de Antofagasta. Hay proyectos por otros 9 metros cúbicos segundo, lo cual hace proyectar que al año 2030 nosotros deberíamos tener el doble de la capacidad real de desalinización que existe en este momento en el país. Hablarle brevemente del tema del contexto político institucional de Chile, decir que, como ustedes bien saben, Chile ha tenido 2 intentos de reforma constitucional. La primera, que finalmente resultó votada adversamente o negativamente por la mayoría de la población, lo cual da lugar a una segunda versión que está actualmente en desarrollo y que claramente es una versión bastante más propicia para la inversión privada de lo que fue la primera versión. Desde ese punto de vista, preveemos que el clima político y económico de Chile va a seguir siendo positivo para la inversión privada y desde luego para la inversión extranjera. Uno de los temas que preocupa a los desalinizadores en Chile y a las empresas que enfrentan proyectos de desalinización es la calidad jurídica del agua desalinizada.
decir que en Chile no existe el concepto de aguas industriales desde un punto de vista de estatus jurídico, sino que las aguas se diferencian por aguas continentales y aguas marítimas. Y ambas en la normativa tienen el concepto de ser un bien nacional de uso público, o sea, un bien que pertenece a toda la nación, pero que es administrado por el Estado y que puede otorgar concesiones sobre aquello. Entonces, pero el agua, los derechos de agua, el agua continental, si bien tiene esta connotación de ser un bien nacional de uso público, está protegida por ciertos derechos que se otorgan a privados o a terceros, a quien requiere el agua, para que pueda usar esa agua. Esa condición no se da con el agua de procedencia marítima, por lo tanto, una de las reformas esenciales que habría que enfrentar desde un punto de vista de la estabilidad en el ámbito de dessalinización es darle efectivamente algún derecho, algún título, que puede ser concesional u otro, a quien desarrolle este tipo de proyectos. El otro gran problema que enfrentamos en Chile es la demora en la tramitación de los proyectos. Desde que uno decide hacer un proyecto de una desalinizadora hasta que está abriendo el grifo la primera vez, pasan entre 7 o 8 años aproximadamente. Y estos excesivos tiempos de tramitación están divididos en dos ámbitos. En el tema ambiental, con todos los estudios previos que hay que hacer, y después con una tramitación que en promedio, en caso de grandes proyectos de desalinización, duran 2 años. Por otro lado, hay una tramitación de tipo administrativo, que es la concesión marítima, que es el derecho a usar bienes fiscales del fondo marino y del borde costero, que también es una tramitación que la realiza un organismo de las Fuerzas Armadas que se llama Directemar y que demora potencialmente 3 años en su tramitación. Por lo tanto, aquí tenemos un proceso de esperas que son significativos y que claramente deberían mejorarse. También desde un punto de vista ambiental, al no existir normas específicas ni guías que estén lo suficientemente desarrolladas, tiende a haber diferencias en la tramitación ambiental de región a región y de proyecto en proyecto. Por lo tanto, también es alguna de las reformas que debemos enfrentar para lograr que estos proyectos se puedan desarrollar de mejor forma. Entonces, decir que desde marzo del 2022 se encuentra en el Senado una iniciativa de origen parlamentario con indicación sustitutiva, estos son nombres técnicos legales, pero que en lo esencial trata de avanzar en los siguientes sentidos. Primero, fijar una estrategia nacional de desalinización. Segundo, cambiar la competencia del otorgamiento de las concesiones marítimas desde Directemar a la Dirección General de Aguas, que es el organismo general respecto al uso de aguas que existe en Chile. La concesión marítima migraría de ser este derecho meramente por la ocupación del suelo a constituirse efectivamente en un derecho que tiene el titular en cuanto al uso del agua desalinizada, lo cual la protegería frente a requerimientos futuros que podrían haber por terceros. Lo cuarto, que da urgencia ambiental a los proyectos vinculados a consumo de agua potable, eso en la normativa implica que un proyecto que se demora 2 años pasa a demorarse 1 año, por lo tanto hay una disminución importante desde ese punto de vista. Y discrimina también en el caso de pequeñas desalinizadoras respecto a aquellas desalinizadoras de mayor tamaño. Hablemos de los mercados existentes en Chile. El que ha impulsado el carro de la desalinización, ya lo dije, es el mercado minero, que sin duda va a seguir siendo un gran impulsor de desalinización, y la mayoría de las iniciativas que están actualmente en trámite provienen del mercado minero. El mercado minero utiliza agua desalinizada para nuevos proyectos, para proyectos de ampliación, y también crecientemente está requiriendo agua para aquellos proyectos que requieren continuidad operacional, que aquellos proyectos que han llegado prácticamente al término de su vida útil y por lo tanto se le están caducando las respectivas resoluciones de calificación ambiental, pero que requieren un proceso adicional o están en condiciones de tener un proceso adicional de operación, y para esos efectos también requieren agua no convencional,
dado que en general las empresas mineras han tenido que enfrentar serias restricciones al uso de aguas continentales. De hecho, algunos de los proyectos de ley que existen en la desalinización dice, si usted es un proyecto minero, vaya a buscar agua derechamente al mar y no compita por agua de tipo continental. Entonces, básicamente ahí tenemos una demanda importante, lo cual se prevé que en los próximos 7 años se deberá duplicar la producción de agua desalinizada para el sector minero. El sector minero está en condiciones de soportar los costos en general de la desalinización, por lo tanto es bastante redondo que puedan seguir avanzando en este ámbito. El sector agrícola representa la antítesis de lo anterior, digamos, es un sector que prácticamente no tiene incorporadas soluciones de desalinización y es bastante dificultoso que pueda lograrlo porque no hay un modelo de negocio que permita incorporar al mercado agrícola dentro de lo que es la desalinización en Chile. Recordar que en Chile las inversiones asociadas a riesgo están fuertemente subsidiadas por el Estado. Los embalses, que son inversiones también cuantiosas y que en algún momento se entendieron como competitivas a la desalinizadora, tienen en promedio un subsidio para la inversión de tipo estatal del orden del 85%, y el 15% restante, que es el que deberían asumir los privados, usualmente se asume con cómodas cuotas por un conjunto de años bastante importante. Entonces, la posibilidad de incorporar la solución de desalinización al ámbito agrícola va a depender fuertemente del modelo de subsidios que se pueda tener para estos efectos. Y tenemos el tema de la desalinización para consumo humano, y aquí estamos enfrentando un dilema importante, porque el sistema sanitario chileno implica que las inversiones que ejecutan las empresas sanitarias se tienen que reembolsar íntegramente a través de las tarifas respectivas de los clientes. Eso implica la inversión, eso implica todos los costos de operación, y eso implica la reposición. Chile en los últimos 20 años ha tenido un incremento real de tarifa en el sector sanitario del orden del 100%. Hemos pasado del simple al doble, y eso se debe en lo fundamental al crecimiento muy rápido que tuvimos en el tratamiento de agua servida. Chile pasó de los años 90 de un 9% de cobertura de tratamiento de agua servida a fines de los 2000 a tener un 98%, y eso claramente se incorporó a las tarifas. El punto es que ya en general en Chile es poco factible que haya espacio de crecimiento en las tarifas, por lo tanto el problema que tienen los problemas de desalinización actualmente que no hay una capacidad de pago o un respaldo político para incrementar las tarifas en este periodo. Frente a eso, nosotros construimos en Atacama una planta de la cual estamos muy orgullosos, con ayuda de algunos de ustedes, de la empresa INIMA en particular, que fue financiada enteramente por el Estado, de tal manera que esta composición tarifaria que hacía mención, las tarifas asociadas a la inversión y la reposición, se consideraron a nivel cero en las tarifas, y solamente entonces se cobró la tarifa asociada a los costos de operación. Igual eso no fue barato, pero el 50% estimado inicialmente para el conjunto del proyecto considerando la inversión, finalmente resultó en un 15% de incremento para los clientes vinculados a esta solución. Existen en estos momentos otros proyectos que también abarcan el tema del consumo humano, que están presentados al esquema de concesiones, que es un esquema que ha sido muy exitoso en Chile, fundamentalmente en el ámbito de carreteras, cárceles, hospitales, aeropuertos, pero que tiene más complejidad en otro ámbito, y es la posibilidad de hacer proyectos multipropósitos, en los cuales también se contemple el consumo humano para estos efectos, y que de alguna manera también tengan algún componente de subsidio que esté asociado a la solución de la inversión que se pueda dar para esos efectos. Entonces, vamos a ver algunos de estos proyectos.
Bueno, decir que en Chile el concepto de proyectos multipropósitos se ha hecho muy atractivo en la medida que eventualmente estos proyectos multipropósitos puedan tener economía de escala, y fundamentalmente lo que se pone en el tapete que tener más proyectos grandes y no una multiplicidad de proyectos más pequeños permite un mejor uso del borde costero y la conducción a los centros de consumo. Y las concesiones de obras públicas constituyen entonces una alternativa para el desarrollo de estos proyectos multipropósitos. Y vamos a ver algunos de los proyectos para consumo humano que están en los tapetes para iniciarse en los próximos 3 años, idealmente que pudieran estar en fase de licitación hacia el año 2025. Está un proyecto en la región de Arica, que es la de más al norte del país, que es de 200 litros segundo, que es más bien un proyecto destinado al respaldo. El agua se obtiene ahí de un valle que se llama Valle de Azapa, pero ese valle ha tenido un descenso continuo de su capacidad y por lo tanto se pretende incorporar esta planta a través de un mecanismo en que el gobierno regional haría la inversión con el apoyo de la empresa sanitaria local. El tema más crítico que tenemos está en la región de Coquimbo. La región de Coquimbo es la región que está inmediatamente al norte de Valparaíso. Ahí se requiere con urgencia disponer de una capacidad de salinización. La región de Coquimbo tiene 6 o 7 embalses, los cuales a esta altura del partido se encuentran prácticamente sin agua. Por lo tanto, el tema de salinización es del todo evidente poder avanzar en esa línea. Y ahí se enfrenta lo que yo decía, un proyecto que pretende hacer la empresa sanitaria bajo los códigos de la normativa sanitaria y otro proyecto de carácter multipropósito que se pretende hacer bajo el alero de concesiones. Nuestra recomendación a quien no haya querido ir es que definamos pronto cuál es el esquema que se va a utilizar, pero lo importante es que esta desalinizadora se pueda estar licitando, ojalá, el año 2025. Hay otros 2 proyectos multipropósitos importantes, uno en la región de Antofagasta, que pretende suministrar agua a la ampliación urbana de las ciudades de la región de Antofagasta y también a la minería, y otro proyecto que recientemente ha retomado fuerza, que está en la región de Atacama, también destinado esencialmente a la minería. Una mirada muy rápida a la descarga de agua servida. El tema legal vinculado a las descargas de tipo continental está súper complicado, por lo tanto la superintendencia ha mandado un mensaje muy claro. Lo que está disponible para reuso en relación a agua servida tiene que ver con aquellas aguas de borde costero cuyas soluciones son emisarios submarinos. De hecho, en el ámbito normativo actual hay un intento de modificar la norma 90 que va a reducir, digamos, la cantidad de agua que pueden verter las respectivas ciudades en el borde marino. Y ahí hay una cantidad no menor de 8 metros cúbicos segundo que está disponible básicamente en las regiones del norte, que son las que están más afectadas por la escasez hídrica, y creemos que este espacio se puede expresar en proyectos de reuso importantes. Nosotros estamos llevando adelante uno de ellos, que es un proyecto de reuso para Antofagasta, que permitirá dotar de una planta del orden de 900 litros segundo, y que en estos momentos tiene un avance importante en términos de que hay un conjunto de mineras que están disponibles para comprar esta agua para su respectivo proceso. Bueno, el reuso de aguas servidas va a depender, como todas las cosas, de certeza jurídica, normativa que regula adecuadamente el reuso e implementación de política de desarrollo. En resumen, quisiera decir que Chile presenta un ámbito propicio para la inversión privada. Segundo, que en el tema de desalización el sector minero seguirá siendo quien asuma el liderazgo, pero que eso no evita decir que tanto el sector de agua potable como la agricultura requieren crecientemente soluciones de desalinización y frente a los cuales hay que adoptar el modelo de negocio. Y cuarto, respecto al reuso, la posibilidad de usar estas aguas de borde costero sin tratamiento o con tratamiento solamente de tipo primario
para impulsar proyectos de reuso en esta parte del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora nos toca pasar a Perú, Ernesto. Okay. Te pasamos el mando. Ok, muchas gracias en principio a AEDIR por la invitación a participar en tan magnífico evento. Realmente ha sido una oportunidad de conocer una serie de novedades que se están dando en una industria que está en constante evolución, ¿no? También agradecer a ISEX por el patrocinio para nuestra visita, sin ello no hubiese sido posible, ¿no? Y bueno, la oportunidad ahora para poder conversar un poco acerca de lo que está ocurriendo en el Perú. No sé si mi presentación ya la pueden poner en... Ok, ya estamos allí. Bueno, Perú es un país muy diverso, con muchas diversidades. Hay grandes cosas, hay grandes maravillas, también hay grandes carencias, ¿no? Somos un país que está pues geográficamente marcado por la cordillera de los Andes. Eso nos da muchos pisos ecológicos, 8 pisos ecológicos además de lo que es el mar, ¿no? La mayor parte de la población en el Perú está afincada en la zona costera, y allí es donde apenas tenemos una disponibilidad del 2% de las aguas superficiales, y ahí se afinca pues más del 60% de la población. Lo restante es un agua que discurre hacia la cuenca del Atlántico, donde bueno, está distribuida el resto de la población, aparte de una pequeña cuenca que la constituye en el altiplano el lago Titicaca, ¿no? Entonces, tal vez dentro de ese país de grandes contrastes, este sea el mayor de los contrastes para la industria, ¿no? Tenemos una canción allí que es nuestro segundo himno nacional, donde dice, bueno, tenemos un mar soberano que nos provee de muchas cosas, una costa y una sierra bravía, pero no nos habló del agua y de la escasez que tenemos y las grandes dificultades que tenemos para poder luchar con el agua. Últimamente hemos empezado a mirar, a mirar de diferente manera a nuestro mar. Ya no lo vemos solamente como el proveedor de peces y el proveedor de proteínas para la población, sino que también ya estamos empezando a mirarlo como una potencial fuente para poder suministrar agua, obtener agua, que ya no la tenemos en la superficie. Hay algunas experiencias interesantes que también se han dado respecto a lo que es el aprovechamiento de las aguas residuales, algo que se ha ido desechando. Es más, el país tiene una muy baja tasa de tratamiento de aguas residuales, y en la mayor parte lo que estamos haciendo era vertiéndole a los cursos de agua, deteriorando aún más y perjudicando esa disponibilidad de las aguas que teníamos. Pero han ido apareciendo algunas experiencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Ica es la región agroexportadora por excelencia en el Perú. Comenzamos con los espárragos, luego ha ido emigrando a una serie de cultivos que son ahora de mucho éxito, ¿no? Pero era una agricultura totalmente dependiente del acuífero, y un acuífero que se ha ido empobreciendo, ha ido disminuyendo, no obstante que la agroindustria ahí ha ido ampliándose notablemente. Y allí surgió una experiencia muy interesante, porque algo que de pronto se estaba convirtiendo en un desecho, el agua residual sin ningún tipo de tratamiento, adquirió valor. Y la empresa de saneamiento tuvo la brillante idea de decir, bueno, voy a subastar las aguas residuales sin tratar. Y claro,
en una zona ávida de agua, no faltó una empresa decidida a adquirir esas aguas residuales y a construir una moderna planta de tratamiento que ya está funcionando, que ha permitido generar 3.500 puestos de trabajo en la agricultura allí en Ica, ha habilitado 750 hectáreas de cultivos de agroexportación y ha permitido pues estar exportando 19.500 toneladas al año de productos sostenibles, palta, el aguacate, según se quiera conocer, arándanos, que es un cultivo que se ha comenzado a desarrollar fuertemente en el país y nos hemos estado convirtiendo ya en uno de los principales productores de arándanos, y en uva de mesa. Estos días hemos estado saboreando uva de mesa, no me llamaría la atención que venga o de Chile o de Perú, no. Y de pronto del Valle de Ica. Otra de las grandes dificultades que tenemos en el país, un país minero, donde hay una terrible competencia por el agua. Se ha desatado una corriente social muy fuerte en contra de la inversión minera por el impacto que tiene en las fuentes de agua. Y obviamente eso ha hecho que las empresas mineras empiecen a mirar otras fuentes alternativas para poder proveerse de agua. Y en Arequipa, la segunda ciudad más grande, mayor poblada del Perú, se les ocurrió la brillante idea de utilizar las aguas residuales para poder producir el agua que necesitan los procesos industriales propios de la actividad minera. Celebraron un convenio con la empresa prestadora, les da las aguas residuales, la tratan, la utilizan y vierten ya un agua residual tratada al río Chili. Ahora, eso ha traído como efecto varios impactos sobre la economía. En primer lugar, la empresa minera ha podido incrementar notablemente su producción, tanto de cobre como de molibdeno, que son los principales productos que explota, pero sobre todo ha tenido un impacto en la salud de una de las zonas que se veía muy perjudicada porque las aguas residuales se vertían al río Chili, que es un río relativamente pequeño para la carga de aguas residuales que recibía. Y esto ha permitido que disminuya sustancialmente la incidencia de enfermedades de origen hídrico, ¿no? Pero también ha tenido un impacto sobre las principales actividades económicas de la región, la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, esto ha permitido, por ejemplo, en el tema de la ganadería, que es la cuenca lechera por excelencia del Perú, que disminuya en 50% el parasitismo en el ganado. Entonces, es un ejemplo muy importante de cómo se está empezando a mirar fuentes alternativas de agua potable para atender esas grandes necesidades que tenemos en el país respecto del agua. Estos dos proyectos no los hemos manejado nosotros como Proinversión, pero este sí. Provisur es un proyecto que también estuvo orientado a resolver un problema largamente que estaba largamente establecido hacia el sur de Lima, donde están 4 distritos que son distritos balneario, donde hay una importante población permanente, pero sobre todo en la temporada de verano la población crece, aumenta sustancialmente. Proveerla desde los sistemas de agua potable que sirven a Lima ya era imposible. Uno por la escasez que ya tenemos de fuentes para abastecer a Lima, y otro por la distancia, que no era mucha, al final son 40 kilómetros que se puede hacer, pero ya había un problema de escasez, y empezamos allí a mirar por primera vez en el Perú al mar como una fuente para poder abastecer con agua a la población. Y promovimos un proyecto de asociación público-privada
que ha permitido la ejecución de este proyecto. Es un proyecto que en el horizonte debe estar produciendo 400 litros por segundo de agua desalinizada, pero que también tiene de la mano una planta de tratamiento de aguas residuales. Y aquí se ha dado algo que no es muy usual, ¿no? en el mundo, y es tener la planta desaladora y la planta de tratamiento de aguas residuales en el mismo emplazamiento. Una solución que se nos dio a la escasez de terrenos para poder hacer esta infraestructura, pero que luego ha generado interesantes sinergias, sobre todo en lo que es el vertimiento del agua de rechazo, ¿no? O sea, el agua de rechazo, que es un agua salobre, se mezcla con un agua dulce que proviene de la planta de tratamiento, que dicho sea de paso es una planta de tratamiento que tiene un nivel de procesamiento alto, llega hasta un nivel terciario, y que esto permite poder tener la reutilización de las aguas. Ahora quisiera hablarles un poquito de proinversión. Ya hablé de los proyectos. Somos la agencia de promoción de la inversión privada, y por parte del Estado somos los encargados de promover la inversión privada a través de los mecanismos que tenemos previstos en ley, las asociaciones público-privadas, básicamente bajo la modalidad de concesiones, también proyectos en activos, algo que es un poco novedoso, que es las obras por impuestos, que esa es la posibilidad que tiene una empresa privada de convertir sus impuestos en una obra concreta. Nuestra misión, bueno, promover la expansión de la infraestructura y servicios públicos utilizando este mecanismo, y nuestra aspiración, pues, es llegar a liderar esto. Somos una entidad que ya hemos cumplido 22 años, tenemos más de 200 proyectos, más de 20,000 millones de dólares en inversión que se han logrado canalizar a través de este mecanismo. Ahora mismo tenemos una cartera de proyectos muy grande. Les comentaba a algunos colegas que estábamos participando aquí en el evento que en saneamiento es una de las carteras más ricas. Tenemos proyectos tanto para tratamiento de aguas residuales como también proyectos para desalación, ¿no? Ya con la experiencia que hemos tenido en Provisur, estamos promoviendo proyectos en desalación para hilo, es el proyecto que tenemos más avanzado, pero también estamos trabajando para Lambayeque, en el norte, y en lo que es Paita y Talara, ¿no? Hay plantas de tratamiento, varias que están ubicadas en la zona costera, donde estamos buscando incorporar el tema de reuso. Hay otras plantas que están ubicadas en la zona de sierra, donde tal vez no sea tan importante el reuso de las aguas residuales tratadas, pero que sí estamos empezando a mirar a los fangos como una posibilidad de poder intervenir dentro de otorgar beneficios a la población, que son agricultores que necesitan mejorar sus cultivos, ¿no? En la presentación tengo una serie de láminas donde están los proyectos, los quiero pasar muy rápidamente. Yo imagino que esta presentación van a tenerla disponible luego todos los participantes y van a tener más información sobre esto. Este es un APETAR que le estamos construyendo en una relativamente pequeña ciudad en la Amazonía, es en Puerto Maldonado, debemos estar adjudicándolo en unos días. Tenemos un proyecto muy importante en obras de cabecera para mejorar la disponibilidad de aguas en Lima, planta de tratamiento en Chincha, al sur de Lima, en Cajamarca, al norte, en mi ciudad natal. En el Cusco también estamos allí invirtiendo. Huancayo es otro proyecto que está también muy avanzado, es una planta de tratamiento de 1 metro cúbico por segundo. Otro proyecto también en la zona de Amazonía, Tarapoto y San José de Sisa. En Trujillo y Chepén, Trujillo es otra de las grandes ciudades en
en la costa peruana, la desaladora Hilo, que ya les comenté. Hay un proyecto muy interesante de saneamiento rural en comunidades nativas de Loreto. Acá tal vez la complejidad técnica no es muy grande, pero el impacto social es enorme. Nosotros estamos tratando de promover este proyecto como un piloto para ver en la medida cómo la inversión privada puede contribuir a resolver el problema que tiene el Estado para atender esa enorme brecha que hay de cobertura de servicios de saneamiento en las zonas rurales, ¿no? También una planta de tratamiento en Cañete, la desaladora en Lambayeque, que ya les comentaba, la desaladora de Paita y Talara, y una planta de tratamiento de aguas residuales también en Lambayeque. Eso era la presentación que tenía. Disculpen si me excedí en el tiempo, pero traté de hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No necesito muchas gracias. Yo creo que muchísimas gracias por confiar en ICEX para la organización de este panel. Ha sido un placer. Y yo creo que voy a ser breve, más que nada porque yo creo que los importantes son... Perdón. ¿Se me oye mejor así? ¿Se me escucha ahora? ¿Mejor? ¿No? Gracias. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí. Pues muchas gracias. Voy a decir que iba a ser breve para dar solo unos puntos sobre lo que ICEX creo que aportamos, ¿no?, a la internacionalización del sector, para dar sobre todo pie al intercambio de preguntas y respuestas. Me gusta mucho siempre que comience hablando de mí, de mi experiencia en Israel y Singapur, porque aunque no me considero ni mucho menos un experto en agua, aquí los expertos están en el equipo. Araceli Iniesta es la que lidera el equipo de agua en ICEX. En Singapur y en Israel pues tuve que aprender mucho, ¿no?, a temas de desalación y de smart water en Israel y de reuso, de reutilización, incluso para consumo humano en Singapur. De hecho, me he encontrado con algún colega, alguna empresa que peleábamos juntos, ¿no?, por sacar adelante los proyectos, ¿no?, en alguno de los destinos, ¿no? Como digo, voy a ser breve y mis puntos básicamente se van a centrar primero en qué somos en el ICEX. Pues aunque llevemos solo 2 o 3 personas, el sector del ICEX en servicios centrales, lo que voy a contar, tenemos más de 100 oficinas comerciales fuera que pongo a disposición o que están a disposición de todas las empresas, ¿no? Y tanto servicios centrales como las oficinas comerciales, nuestros puntos que quiero compartir son los siguientes. O sea, el agua es un sector prioritario y eso no se lo digo a todos, ¿de acuerdo? O sea, el agua explícitamente en ICEX es un sector prioritario desde la consejera delegada hasta el equipo de administrativos. Por otro lado, lo que dentro de nuestra actividad, la primera que siempre contamos es que a veces algunos lo llaman inteligencia comercial o inteligencia de mercados, lo que siempre se ha llamado toda la vida ser los ojos de las empresas, ¿de acuerdo? Y tratar de identificar las oportunidades y de acompañar a las empresas allí donde están en sus diferentes proyectos. Tenemos una serie de países prioritarios en el sector del agua y, de nuevo, no se lo digo a todos, lo cierto es que Brasil, Chile, Perú, Colombia, México son países que tenemos en un listado corto de 12, 14 países, entre los cuales está también Estados Unidos, Alemania, Singapur, Oriente Medio, y en esos países son los que trabajamos principalmente, con lo cual es una satisfacción, ¿no?, poder estar en esta mesa, ¿no? En temas de promoción, el primer flash que quiero dar es que tratamos de unirnos donde está la excelencia, es decir, aquellos que hacen buena promoción, tratamos de sumarnos y de dar valor añadido. Yo creo que este es un caso. Y luego también tenemos nuestras propias actividades que tratamos de trasladar al mundo esa imagen buena que tiene el sector del agua en España. Y finalmente unimos la promoción con la financiación, ¿de acuerdo? Porque pensamos que parte de los retos de todos los países en general y en particular de los que están aquí representados, pues es catalizar esa financiación privada, ¿no?, a través de financiación público-privada o proyectos privados, así como la transición ordenada, ¿no?, la transición ecológica ordenada, y también la conectividad y la digitalización. Y por eso también estamos especializándonos en temas de conectividad y digitalización también en el sector del agua, y luego lo explico brevemente. Como digo, el sector del agua
Es un sector que es prioritario para nosotros, es piloto en muchas actividades que tenemos en ICEX, primero por la externalidad positiva que tiene el sector del agua, que la valoramos muchísimo, y segundo porque las empresas españolas representáis todo el ciclo industrial del agua, ¿no? Y entonces eso nos permite una venta en el exterior, una venta de la imagen de España que nos facilita el trabajo y entonces hay que acompañaros simplemente en ese trabajo. Y como digo, sois piloto en muchos aspectos. He comentado ya los países prioritarios, pero no quiero también dejar de decir que se puede confiar en las oficinas comerciales porque nos hemos formado, ¿no?, en temas de agua. Como prioridad que es, estamos trabajando muchísimo más el agua, nos hemos formado tanto por inversión en recursos humanos, en formación del equipo ya existente, como a través de la absorción, ¿no? Hemos fichado personas del sector privado, como es el caso de Araceli Iniesta, y estamos preparados, hablando el mismo lenguaje que las empresas, para tratar de apoyar en la internacionalización. También nos hemos aliado con la Dirección General del Agua para tratar en la mayoría de los foros en los que trabajamos una imagen conjunta de la administración comercial, la administración española en general, nosotros aportando desde la parte de la administración comercial. Yendo un poquito más al detalle, digamos que al final nuestra actividad en general y en particular en los países que aquí nos atañe, se trata de desarrollar labores de información, de promoción y de búsqueda de financiación, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En términos de información, yo creo que los compañeros aquí de Perú, de Chile y de Brasil han explicado muy bien la situación de los países, de México y de Colombia. En México, bueno, pues sí, cierto parón inversor, hemos tratado de avanzar en oportunidades a través de la feria Beyond Water, donde estuvimos con algunas empresas en el estado de Guanajuato. No es fácil desarrollar allí los trabajos, pero no nos rendimos. México es un mercado interesante también y hablo de él ya que no se ha podido hablar en la mesa, y lo vinculamos principalmente, hemos identificado oportunidades vinculadas al sector agroalimentario, ¿no?, sector agrícola, ¿no?, con lo cual yo animo, ¿no?, a comentar con nosotros dónde hemos identificado esas oportunidades. En Colombia hay muchísima empresa trabajando todos los sectores, y en particular el sector del agua, saneamiento, la cobertura del agua. Tenemos ahora mismo ya empresas trabajando en la descontaminación del río Bogotá, pero sin duda el proyecto Canoas, de más de 1.500 millones de euros de valoración, es el proyecto más en boga, más seguido por las empresas españolas, y la Oficina Económica Comercial que tenemos allí, los ojos, ¿no?, de las empresas que así consideréis que seamos para vosotros, están siguiendo el proyecto y se ofrecen, ¿no?, a comentar con cualquiera de las empresas interesadas en el proyecto en hacer seguimiento del mismo, ¿no? Pero no solo es eso, sino que son estudios de mercado sobre el sector del agua en diferentes países. Tenemos estudios de mercado en Brasil, en Perú, en Chile, y también la publicidad continua de información a través de la plataforma iAgua, que es en la que confiamos a la hora de trasladar las oportunidades de negocio que percibimos en los diferentes países. Yo creo que eso, como digo, nos ha dado cierta legitimidad de cara al sector industrial del agua español para ser un partner de confianza en su salida al exterior. En Colombia no lo he dicho, pero ahora mismo estamos participando en la Feria Andesco, que tiene una vertical particular del agua, y estamos ahí también con un grupo de empresas pues tratando de promocionarlas en el sector del agua colombiano. Con las actividades de promoción, lo he explicado cuando he dicho los primeros puntos al principio, nos tratamos de unir a los que ya lo hacen bien, a EDIR en este congreso internacional, a la International Desalination Association, que tiene un congreso también en Sevilla, en el cual también participaremos, a la Smart Water Summit, que se va a celebrar por segundo año consecutivo en septiembre. En el WEX Global también estuvimos a principios de año. O sea, tratamos de aportar valor añadido, como hemos hecho en esta ocasión, y cuando nosotros organizamos nuestras 12, 14, 15 actividades propias al año, los animo a consultarlo en la página web de ICEX. Ahí en los últimos años hemos celebrado algo en Chile, en Brasil, Perú siempre está ahí, más acompañado a las empresas que haciendo actividad de promoción, pero principalmente traemos a decisores de los países. Las empresas españolas pueden presentar a esos decisores sus propuestas para determinados proyectos, suministro de equipamientos, tecnología e innovación, y finalmente organizamos una serie de B2Bs entre los decisores de los países y las empresas españolas potencialmente participantes en los proyectos. Es decir, apostamos por la excelencia, y también lo que tenemos que hacer es trasladar cómo está nuestro sector, ¿no? Entonces tenemos mapeado tanto las empresas españolas, miembros del sector industrial del agua en España, como los proyectos más importantes que han desarrollado las empresas españolas fuera, como ahora mismo estamos en un proyecto con la plataforma tecnológica del agua de mapear nuevas innovaciones y nuevas tecnologías que el sector del agua provee no solo al sector del agua español, sino también a nivel
internacional. Porque en ese sentido también comentar que esas actividades propias que hacemos directamente con decisores internacionales o con la banca multilateral nos plantean retos tecnológicos y las empresas españolas proponen soluciones que resuelven esos retos específicos del sector del agua que tienen esos decisores internacionales que se acercan a nosotros. Hemos hecho ya actividades de este tipo en los últimos 2 años y es parte principal de la labor que vamos a realizar en los próximos meses y años. Foro Mundial del Agua es nuestra actividad principal en el exterior. Una vez que paso ya nuestras fronteras y hablo de lo que hacemos fuera. Otras actividades de ICES vinculadas al cambio climático y a encuentros empresariales de manera más general ya han incorporado obligatoriamente el sector del agua. Lo último fue en Brasil hace 2 meses y el sector del agua fue un sector prioritario en el cual las empresas españolas pudieron conocer de primera mano los proyectos existentes en Brasil para los próximos meses y años, como digo, en el sector del agua. Realizamos misiones directas, presenciales, algo ya después del COVID, estamos recuperándolas. La última fue a Paraguay hace año y medio y las recuperamos también, queremos ampliarlas y llegar a más países. El formato híbrido con empresas españolas ya presentes en los mercados de destino acuden al lugar de celebración del evento y virtualmente se conectan empresas españolas para conocer de nuevas como newcomers los proyectos que se presentan allí. Es otra metodología de trabajo y, como digo, centrándonos en presentar cada vez más nuevas tecnologías e innovación española a los decisores internacionales que se acercan a nosotros. Acabo hablando de financiación y dejo puesta la semilla por si luego hay alguna pregunta en la ronda de preguntas. Tenemos que unir la financiación a la promoción de las empresas españolas, ¿no? Tratamos tanto de explicar y de conectar a las empresas españolas con los gestores en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la financiación bilateral directa, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Hay proyectos de agua que siempre se han financiado, pero que se están intensificando el planteamiento a los comités de decisión y encantados de presentar a los responsables sectoriales que manejan todo el mundo, pero en particular Brasil, Perú y Chile. Y aquí quizás alguna novedad que comento muy brevemente. La de CICER FONPRODE cada vez está más cerca, así lo vemos, de compartir su deal flow y de adelantarnos los proyectos que va a financiar el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de sus departamentos de cooperación y desarrollo. Os invito, os animo a comunicar con ellos a través nuestro, ya que hemos abierto una nueva ventana en la que están más abiertos a trasladar de manera adelantada en qué proyectos va a financiar España, aunque siempre sea su ayuda desligada, permite a la empresa española colocarse un poquito mejor. Esto no ocurría en el pasado y ahora está empezando a ocurrir. Lo mismo con el Ministerio de Economía y la financiación con las multilaterales. Tenemos una línea abierta de colaboración desde el sector privado español para proponer dónde España puede incorporar dinero principalmente para consultorías y asistencias técnicas que marcan un poco la pauta de los proyectos futuros. Os animo también a comentar con nosotros esa estrategia que tenemos ahora mismo. Y finalmente, con motivo de la presidencia europea, va a haber una apuesta clara por Latinoamérica y por la agenda de inversiones en Latinoamérica. Y en julio se va a hacer público un listado de entre 15 y 20 proyectos de infraestructuras. Va a haber alguno de agua, pero insisto, hasta julio no se va a hacer público, un poquito retrasado por el tema electoral en España, pero se va a seguir trabajando técnicamente. Como digo, se van a presentar de 15 a 20 proyectos que van a contar ya con financiación multilateral de la Unión Europea, incluso con aportaciones bilaterales de países de la Unión Europea, y la idea es trabajar con consorcios europeos, ¿no? Son proyectos que en principio nacen con financiación, quizás ya estaban encima de la mesa, pero se está cerrando la financiación gracias a esta iniciativa de la Agenda en Latinoamérica bajo presidencia europea. Y yo me atrevo a animar a las empresas españolas a no formar consorcios solo de empresas españolas, porque esos consorcios no van a tener éxito bajo esta nueva iniciativa, sino a unirse con empresas extranjeras europeas para formar consorcios, ¿no? Como digo, a partir de julio se va a abrir esa ventana y desde ICES pues trataremos de defender a las empresas españolas en esos foros, ¿no? Más institucionales, con banca multilateral, con mucha presencia de la Comisión Europea, pero también de la presidencia española. Trataremos de defender los intereses de las empresas españolas en esos foros. Y lo dejo aquí y encantado de participar en la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora la palabra es vuestra. Estamos aquí para poder canalizar vuestras cuestiones a nuestros invitados. Si no tenéis alguna, tenemos nosotros algunas cuestiones. Sé que vamos tarde, pero vamos a intentar tomar beneficio de nuestros invitados principales hoy y hablar del mercado internacional. ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí es. Ahí. Hola.
Hola. Tengo dos preguntas para hacer. Empezar por la última, señor José María. Nosotros, es verdad que la España está muy fuerte en Latinoamérica, en Brasil. En la convocatoria que hicimos, que fue presentada aquí, participaron 4 consorcios, todos los 4 eran de empresas de España. Entonces, pregunto a respecto de las líneas de inversión, de financiación que has hablado, más o menos, ¿cuál es el rango de interés para empresas de España que están con proyectos de inversión allá, en Brasil o en otros países de Sudamérica? Aunque, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Aunque en las líneas orientativas, ¿no?, que se publicitan, ¿no?, de estas líneas de financiación, yo estoy pensando ahora mismo que me estás preguntando por la línea de financiación directa del Ministerio. Bueno, la verdad es que al final el proyecto y el país lo hacen de interés, ¿no?, para ser financiado, pero es cierto también que en esas líneas, tanto los países que están aquí, en particular Brasil y el sector del agua, están explícitamente en las líneas como de interés. Si es una operación que precisa de un crédito comercial, es una línea de trabajo, y si es un PPP, ¿no?, o la creación de una SPV con la cual los consorcios están detrás, hay una línea de financiación que aborda esos proyectos. La garantía va contra la propia SPV o los ingresos finales, ¿no?, de ese Project Finance, si estamos bajo ese régimen de funcionamiento del proyecto, y mi mensaje aquí: no llevamos en ICEX esos proyectos, sí que presentamos empresas a los gestores del proyecto, a priori cumple perfectamente los requisitos, y yo encantado de presentarte a los que llevan no solo la parte vinculada con Brasil, ¿no?, que son un poco más los comerciales del Ministerio, sino los financieros, ¿no?, los que analizan las condiciones financieras, para que desde el primer momento tengas toda la información encima de la mesa. Qué pena, no tengo ahorita a la mano los valores, pero es un montón no muy importante. Creo que está alrededor de los 90 centavos de sol que le está pagando la empresa esta, que es Agrocasa, es una de las más grandes agroindustriales del país, le está pagando a la EPS. La EPS a la vez le ha cedido un terreno para que pueda construir la planta de tratamiento, y también le cobra una suerte de alquiler que me parece que son algo así como $9,000 por año. Y al cabo del periodo del contrato, la infraestructura que ha construido la industria pasa a ser de propiedad de la EPS. Antonio, ¿tú tenías alguna pregunta? Yo antes me quedé, nombraste de pasada, ¿no se oye? Sí, ahora sí. De pasada nombró José María las multilaterales. Yo me pregunto, ¿qué estrategia tiene el ICEX con las multilaterales tipo BID, tipo CAF? Pues en ICEX, en primer momento, en la estrategia que tenemos de promocionar a la empresa española en los proyectos que financia la multilateral, es trabajar de manera alineada no solo con una multilateral, sino también con el cliente de la multilateral, el que va a recibir la financiación, ¿de acuerdo? Porque esa pareja de financiador y de cliente, ¿no?, tanto de la multilateral como de la empresa española, es lo que nos interesa gestionar, ¿no?, para no perder el tiempo, sino para acortar los plazos o para tener claro que es un proyecto en el que nos podemos meter. Y aquí simplemente decir que el paso en el que estamos ahora mismo, y ahí ya hemos avanzado en ese sentido, es desde ICEX pasar de ser activos dentro de la reactividad, es decir, las multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, nos marcaban un poco el paso, es decir, hoy hay un proyecto en tal país, podéis presentarnos empresas españolas que quieran acudir a él.
Entonces nosotros trabajamos en ese caso, si me permites, para la multilateral y le presentamos. Eso es lo que nosotros llamamos trabajar activamente, pero siendo reactivos. Ahora nos estamos adelantando a la jugada. Queremos que la propia multilateral sea prescriptora de las soluciones españolas, ya sea de equipamiento, de participantes en proyectos, de tecnología, de innovación, de digitalización, que sea prescriptora para sus clientes latinoamericanos. Entonces, la estrategia es más amplia, pero por delimitar dos aspectos y no ocupar todo el tiempo, en actividades tanto en España estamos movilizando a las entidades multilaterales con sus clientes para que acudan a eventos en España del sector del agua, para que conozcan directamente las soluciones españolas, y luego en eventos internacionales de las multilaterales en los cuales ICEX no participaba con gran asiduidad, estamos participando con empresas españolas. Estamos llevándolas por primera vez a ese tipo de eventos. Y finalmente, para empezar desde el principio, desde las asistencias técnicas, desde las consultorías, ya se ha hecho una consulta al sector privado español del agua para que dieran indicaciones al Ministerio de Economía español sobre la orientación que los fondos españoles en los fondos multidonantes que tiene la banca multilateral, en particular el Banco Mundial, que es el que tiene el más cuantioso en el sector del agua, para que la empresa española de agua, las empresas españolas, pudieran orientar a economía hacia dónde orientar asimismo a la multilateral, dónde incorporar en qué subsectores y en qué países incorporar los millones de euros, porque son millones de euros los que el Ministerio de Economía español pone a disposición de los clientes de la multilateral a través de fondos en particular, ¿no? Es decir, buscar la información del sector privado, canalizarlo a través del donante, que es el Ministerio de Economía, directamente al Banco Mundial, por ejemplo, y que haya cada vez más consultorías y asistencias técnicas en los subsectores y países donde interesa a la empresa española, que en buena lid tendrá que ir allí a competir con todos los que quieran competir, pero si lo orientamos un poco más posibilidades habrá de que haya más retorno para la empresa española aguas arriba, ¿no? Como digo, en estudios, consultorías y asistencias técnicas. Eso ya se está poniendo en marcha. Una cuestión para Brasil, Perú, Chile. Perú ya se ha partido ya para las iniciativas privadas, los PPPs es el mayoritario de eso, pero si ponemos la bola de cristal ahora encima de la mesa, ¿cuál es la evolución en la estructuración de esos proyectos? ¿Va a seguir siendo los PPPs el motor principal para los recursos no convencionales o, no sé, en el caso de Brasil, pueden ser todavía la iniciativa de la utility y hacer más EPC y ser la utility la que hace la operación? Por favor, Mónica. En Brasil pienso que las PPPs siguen y o que nosotros llamamos de sociedad de propósito específico, que son... You like to follow in English, you know. Não, penso que las... que chamamos sociedade de propósito específico, que são como el Aquapolo, asociación, será más probable. Incluso para las utilizaciones públicas. Sí. Bien. ¿En Chile? Yo creo que en el caso de Chile van a coexistir distintos modelos todavía, no hay un modelo predominante. Yo creo que vamos a ver posiblemente algún... para esa empresa, y yo creo que ahora hay un cierto desarrollo que permite que un solo proveedor pueda ofrecer soluciones a varios clientes distintos. Entonces, yo creo que en los próximos años vamos a ver algunas inversiones del Estado, etcétera. Vamos a ver un modelo que va a ser bastante híbrido todavía. Sí, bueno, en el caso nuestro soy vendedor de PPPs, de manera que seguramente mi opinión va a ser muy sesgada, pero al menos en el país las empresas de saneamiento que tenemos son muy débiles financiera y técnicamente. Y las soluciones que tenemos ahora en plantas de tratamiento y mucho más en desaladoras son soluciones técnicamente muy sofisticadas. Entonces, el manejo de este tipo de soluciones en manos que de pronto no tienen la capacidad ni posibilidades a corto plazo de poderlas desarrollar es un riesgo muy alto. Entonces, lo que está jugando
el gobierno peruano, particularmente el Ministerio de Vivienda, es a apuntar mucho el tema de soluciones en tratamiento de aguas residuales y en lo que es desalinización a través de la vía de los PPPs o APP, como nosotros le llamamos. Y una cuestión un poco de detalle, ¿quién asegura el nivel tarifario del agua en cada caso, precisamente por las pequeñas poblaciones? Sedapal tiene la suficiente capacidad, la suficiente espalda como para poder financiar a través de sus tarifas los proyectos, de manera que por allí creemos que las tarifas van a ser suficientes como para poder sostener este tipo de proyectos. Sin embargo, esto no ocurre en las empresas del interior y lo que tenemos son las figuras de los cofinanciamientos. En principio tenemos un cofinanciamiento que cubre la inversión. Eso digamos está asegurado, se está procurando asegurar desde el pliego presupuestal las disponibilidades multianuales para que se garanticen los pagos que devengan del componente de inversión, o CAPEX, digamos. El problema se presenta con lo que es el OPEX, ¿no? Desde el punto de vista normativo, el organismo regulador de las tarifas de agua potable está en la obligación de incorporar en la estructura del cálculo tarifario las obligaciones que deriven de los contratos de concesión, pero a veces el retraso tarifario es tan grande que para poder generar los flujos que den el pago, entonces eso podría requerir incrementos tarifarios muy altos. Entonces, el propio Ministerio tiene ahora un marco normativo que le permite hacer un cofinanciamiento adicional y transitorio también para la operación y mantenimiento. La idea es que del lado del inversionista siempre tenga las garantías de que va a percibir el pago, sea por la inversión o sea por la operación y mantenimiento, la va a recibir del Estado directamente, que son prácticamente deuda soberana que se tiene, y hay unas garantías contingentes que constituye el Estado a través del contrato, el que le dice, bueno, si la EPS no te puede pagar, yo voy a cubrir el diferencial. Asegurar la bancabilidad del proyecto. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque, a pesar de que es muy interesante el tema, estamos muy retrasados y nos espera una cena todavía. Ya con eso no. Con eso no sé si voy a poder competir. Jaime de Miguel, de Aquamed. Quería hacerle una pregunta, si puede ser respuesta corta mejor. La desalación en España, nos hemos encontrado con una dificultad en los 2 últimos años en relación con el precio de la energía, que nos ha hecho pasar un par de años con unas dificultades, sobre todo de cara al agua de regadío. Me gustaría saber, bueno, y esto ha llevado al Ministerio a plantear unas plantas solares fotovoltaicas asociadas a las grandes desaladoras en el Levante, y me gustaría saber si en los países de nuestros 3 invitados tienen un mercado energético más o menos estable, y si en algún caso están ligando la desalación a fuentes de energía renovables. Gracias. Bueno, en el caso nuestro, afortunadamente tenemos una matriz energética totalmente renovable y los precios de la energía quedan fijados en contratos a largo plazo, en sus respectivos take or pay. Por lo tanto, tenemos un contrato estable al menos por un periodo. En el caso nuestro, nosotros asumimos una inversión que en estricto rigor debió haberlo hecho la empresa privada, pero por unas razones que son largas de enumerar la hicimos nosotros como empresa estatal, pero le transferimos la planta al operador privado para que la opere, en definitiva, y la transferimos con sus respectivos contratos, por lo tanto ellos están en este marco de los 15 años de un precio ya establecido.
Em Brasil, em Ceará, se utilizará vento na matriz energética? Muy posiblemente sí. Sim. O parque eólico, sim. Possivelmente o parque eólico e Brasil é hydropower. ¿Y en Perú? Bueno, ¿Qué hace en por Perú inversión tenemos algo para- por ahora la matriz energética está equilibrada básicamente porque la explotación del gas nos está permitiendo generar energía eléctrica relativamente barata, ¿no? También se están desarrollando cada vez con más intensidad proyectos de energía renovable, ¿no? Parques eólicos, también de energía solar, ¿no? Todavía es incipiente, pero hay mucho por trabajar allí. En gas también, cuando se logre materializar el gasoducto del sur peruano, allí será posible también ampliar la capacidad de generación, que ya la tenemos instalada en hilo, que la tenemos ahí como suerte de reserva fría, pero que funciona actualmente con petróleo, pero debería de llegar a funcionar esa con gas. Muy breve por mi parte, me gustaría aportar también a raíz de la pregunta. Para nosotros es un reto y es un salto más allá en la calidad de lo que podemos ofrecer. Nos gustaría contribuir a la imagen de España que una seguridad hídrica con seguridad energética. Entiendo que si ese problema existía en España, creo que lo sabíamos todos, se habrán propuesto soluciones, ¿no? Que algunas pues, hayan fracasado, otras hayan salido adelante. Yo estoy seguro que hay esa combinación, es vendible entre comillas fuera y contribuiría a la imagen de España, y es un reto que tenemos en el departamento de ICES para trabajar. Sí, es un desafío además para los próximos años debido al incremento del precio energético. Antonio. No, yo nada más. Yo si no hay más preguntas, yo ya por la hora que es. Yo creo que es el momento de clausurar. Te Es paso. el momento de clausurar y de agradecer a nuestros 4 excelentes y prestigiosos invitados el haber aceptado la invitación a venir aquí. Y a los demás, agradecer a todos que estén aquí y recordarles que los autobuses para la cena saldrán a las 8 y ahora tenemos un tiempito para refrescarnos y ponernos los trajes de gala para esta noche. Y sobre todo, muchas gracias por haber llegado hasta esta hora con nosotros, ¿eh?